Y continúo. Bueno, yo organizo las cámaras donde me queden cómodas. Bueno, chicas, les recuerdo por favor prender las cámaras las que no las han prendido para poder tenerlas ahí en referencia. Si tengo que preguntarle o decirle a alguien que lea algo, pues yo le reactivo el micrófono. Bueno, entonces continuamos con esta diatriba entre el conceptismo y el culteranismo, ¿cierto? El culteranismo representado fielmente por Luis de Góngora, ¿cierto? Y el conceptismo representado por Quevedo, ¿listo? Eso es lo primero. Entonces, por favor, Paula Díaz, ayúdame con la lectura de este primer párrafo de la página 126, o acá en la pantalla, ya te reinicio el audio. A ver. Ay, espérate que te volví a silenciar. Vuélvelo a reiniciar, por favor. Vuelve a darle, Paula, porque es que lo silencié. Bueno, la obra de Luis de Góngora y de Francisco de Quevedo se enmarcan en lados opuestos del estilo y la concepción estética. Uno defendiendo ideas cultas donde realizaban sus obras, otro exaltando la idea que las palabras traen conceptos que la poesía debe condensar y volver recursos de orden artístico. Muy bien, Paula, muchas gracias. Ya puedes silenciar. Como pues lo expresa acá, efectivamente, Góngora y Quevedo tienen dos lados opuestos. Uno es su estilo, es decir, la forma en la que se escriben, y la otra gran diferencia que tienen es la concepción estética, es decir, la visión estética, es decir, como de la forma en la que se hace la poesía, el concepto de la belleza, de lo bello, es diferente para los dos. Entonces, esas son como las principales características. Bueno, chicas, no hay problema. Pueden tener la cámara prendida ahí. Ahí está. Ya que mi excusa es así, también sirve para ustedes. Todo bien, no hay problema. Entonces, si la quieren tener apagada, no hay lío, pero si les pregunto, tienen que contestarme ahora. ¿Listo? Continúo. Entonces, bueno. Por un lado, ¿cierto? Uno defiende las ideas cultas, ¿cierto? Donde realizaba sus obras, hablamos de Góngora, y otro exalta la idea de que las palabras traen conceptos y que la poesía debe condensar esos conceptos y volverlos recursos literarios, es decir, volverlos metáforas, hipérboles, antítesis, hiperbatones, bueno, todas las inmensidad de figuras literarias o recursos literarios que hay y ponerlos en un orden artístico, ¿cierto? Recordemos que Góngora se preocupaba más por lo que decía el poema, ¿cierto? Por lo que dice en el fondo, o sea, como tal el contenido, y Francisco de Quevedo se preocupaba más era por el concepto de la forma, de las reglas de métrica y demás para escribir poesía. Esas son como sus principales diferencias. Entonces vamos a ver las características de la obra de Quevedo. Entonces, Quevedo fue uno de los primeros autores en abordar el tema de la opinión pública en sus obras. Bueno, eso es bien interesante que el hombre empieza a hacer crítica a través de la poesía. Segunda característica, supo cómo utilizar los formatos para dar a conocer su obra. Entonces, el hombre utilizó las diferentes herramientas que habían en su época, ¿cierto? Para no caer en la censura, porque era muy común que los poetas fuesen censurados por el tipo de cosas que dijeran o escribieran, eran censurados en la sociedad. Entonces, este man supo no solo, digamos, irse a los textos, sino utilizar diferentes recursos, utilizar la imprenta, hacer copias, hacer manuscritos, hacer pasquinos, bueno, usó diferentes herramientas de su época para poder dar a conocer su obra a muchísimas personas. Él no solo era escritor, también fue editor y traductor, es decir, sabía varios idiomas, traducía obras al español o obras del español las traducía a otros idiomas. Bueno, gracias a su estilo particular de escritura, él podía dirigirse a los reyes como al vulgo por igual. Digamos que tenía un discurso y una retórica muy organizada y pues él era aceptado y aclamado frente a los reyes o pues frente a las personas del pueblo. Bueno, vamos a ver otras dos características aquí como extras de la obra. Entonces, bueno, la acumulación del cultismo. Entonces, ¿qué es eso? Bueno, el uso excesivo de este recurso no tiene el propósito de generar un lenguaje incomprensible, sino el de hacer el ridículo, el lenguaje denominado culto de la época. Digamos que esta era la primera, como por decirlo así, como crítica que hacía que decía que el uso excesivo de cultismo no era bueno, porque hacía que el lenguaje fuese incomprensible para las personas. Además que pues se le hacía ridículo porque lo que se consideraba culto en ese momento después ya no iba a ser culto y demás, porque pues esto es un proceso que siempre está en constante actualización. Segunda, entonces, bueno, la expresión de situaciones triviales a partir del lenguaje elaborado. Esta sí es una característica muy de él, que es que él coge una situación normal y a través de
de los recursos literarios, ¿cierto? Hace y expresa oraciones que cambian totalmente pues, una situación trivial y la ponen, digamos, como que la embellecen, le da una forma mucho más estética, más artística. ¿Esto con qué? Pues con el objetivo de parodiar el abuso de frases hechas y pues las muletillas sin sentido. Entonces, esto es como las características de lo que sería Quevedo. A Góngora, lo vimos en la clase pasada, en la página 124. Vamos a ver por qué como que la eterna disputa entre estos dos. Entonces, bueno, el enfrentamiento entre estos dos españoles, ¿cierto? Ha generado múltiples análisis y especulaciones. Entonces, hay gente que decía que, digamos, las disputas entre estos dos escritores eran más, digamos, en lo literario, o sea, lo de la escritura, en la poesía. Hay otros que dicen que ya su lío, su rollo es mucho más personal, ¿cierto? Que ya es algo que casi que llega a los golpes. Entonces, hay diferentes especulaciones de cómo era la relación de estos dos, ¿m? Porque pues hay que entender que son contemporáneos, o sea, viven en la misma época, entonces pues se tiraban rayo bastante duro. Obviamente a estos escritores pues los ubican en posiciones ideológicas y estilísticas diferentes, pero como habíamos hablado ayer también tienen muchas cosas en común en la forma de su escritura, por eso son los grandes representantes del barroco español. Y pues bueno, muchos teóricos de la poesía y de la literatura pues sí los encasillan en posiciones y estilos diferentes. Bueno, sin embargo, pues no se tiene certeza de la veracidad de historia de este hecho, bla, bla, bla. El enfrentamiento no deja de ser interesante dentro de la historia de la literatura. Bueno, pues es interesante ver que dentro de todo, o sea, pues son un par de poetas, ¿no? Pero digamos que su discusión fue el centro de atención de España y sigue siendo el centro de atención y de análisis cuando pues de hablar de historia de la literatura se trata, ¿cierto? Cuando hablamos de historia de la literatura no se puede pasar por alto, digamos, este tema de Quevedo y Góngora, porque pues, no fueron los únicos poetas españoles, también hay más, sino que pues, digamos que en ellos dos recae una responsabilidad muy grande frente a lo que es representar esta época. Entonces, como para ver cómo era que se echaban rayo estos dos, vamos a leer dos soneticos que están acá. Bueno, se los voy a leer yo, ahí como para poner a activar micrófonos y los comparamos luego. Luego hablamos de qué apreciaciones tenemos. Bueno, entonces vamos con el soneto a Luis de Góngora. Entonces este es dedicado a Luis de Góngora, lo escribe Francisco de Quevedo. Y dice: yo te untaré mis obras con tocino, porque no me las muerdas, Gongorilla, perro de los ingenios de Castilla, docto en pullas cual mozo de camino, apenas hombre, sacerdote indino, que aprendiste sin Christus la cartilla, chocarrero de Córdoba y Sevilla, y en el corte bufona lo divino. ¿Por qué censuras tú la lengua griega, siendo solo rabi de la judía, cosa que tu nariz aún no lo niega? No escribas versos, mas por vida mía, aún apuesto aún a que esto describas se te pega, por tener de sayón la rebeldía. Entonces, Quevedo aquí le hace una crítica a Góngora, ¿cierto? Primero que el man le dice, o sea, mis obras son mejores que las suyas, o sea, muérdame el trasero, básicamente le está diciendo, o sea, usted no me llega a mí a la altura, ¿cierto? Lo insulta, digamos, por ejemplo, diciéndole o dándole la denominación de judío, ¿cierto? Esto en esa época era una ofensa muy tenaz, pues dado que todo el mundo era muy católico en esa época. Y bueno, esto es como el soneto que le hace Quevedo a Góngora. Y esta es como la respuesta que le hace Góngora a Francisco de Quevedo. Entonces esta dice: a don Francisco de Quevedo. Cierto poeta en forma peregrina, cuanto de botas se metió a Romero, con quien pudiera bien todo barbero lavar la más llagada disciplina. Era su benditísima esclavina, en cuanto suya, de un hermoso cuero, su báculo timón del más zorrero, bajel que desde el faro de Cecina, a brindis sin hacer agua navega, este sin landre claudicante roque, de una venera justamente vano, que en oro engasta santa insignia, a lo que a Santrago camina donde llega, que tanto anda el cojo como el sano. Bueno, esto es muy curioso porque aquí primero que todo en estos dos poemas vemos la diferencia en las escrituras de ellos. Se dan cuenta que Góngora es un man del culteranismo, es un tipo que usa términos más cultos. Vea, por ejemplo, la forma en la que escribe, en la que toca las palabras. Entonces, se metió a Romero, con quien pudiera bien todo barbero. Entonces, dígame esa figura, ¿qué quiere decir? Digamos que para poder entenderla tendríamos que
contextualizar y ver qué es lo que nos quiere decir. Acá nos hacen el favor, nos muestran que este verso de acá hace una descripción física del autor, ¿cierto? No se recurre a la exageración del lenguaje, como en el soneto anterior, sino que lo que se hace sí es usar recursos metafóricos que hacen muy difícil la comprensión de este tipo de poesías. O bueno, eso lo digo frente pues, a un concepto personal. No sé si alguien quiera opinar algo acerca de estos poemas que acabamos de leer. El primero es un soneto. Esa es otra diferencia, que él, bueno, tiene reglas claras el soneto, ¿cierto? Eso tiene una rima como sería, en este caso es A, B, B, A, ¿cierto? B, A, A, B. Es decir, esta rima con esta y esta segunda tiene que rimar con esta. Son dos cuartetos y dos tercetos. Cada una debe tener 12 o 13 sílabas máximo, cada una de estas. La rima es consonante, bueno, eso tiene un poco de reglas tenaces el hacer un soneto. Entonces, eso es lo primero que muestra que él es más del conceptismo, ¿cierto? Quevedo, ¿cierto? Buscaba hacer poesía mucho más técnica y Góngora, por su lado, era una poesía más a lo bello, al uso de recursos literarios, a hacer metáforas, a usar todo tipo de elementos para hacer su poesía más bella, pero no se preocupaba tanto por la forma del poema. Bueno, vamos entonces, chicas, ya que no hay que alguien quería preguntar, a tomar los apuntes del día de hoy. Título no hay porque viene pues del mismo tema anterior, ¿listo? Los apuntes del día de hoy es copiar esta gráfica, este mapita, este esquema sobre las características de la obra de Quevedo. El dibujo no es necesario hacerlo, ¿listo? Eso es lo único que tenemos que tomar del día de hoy de apuntes, ¿vale? Taller para el día de hoy no les voy a dejar, solo voy a dejar como un trabajo autónomo de que hagan una investigación sobre el teatro barroco, que busquen qué fue el teatro barroco, qué escritores hay, qué obras. Si ven un video, pues mucho mejor, para que en la próxima clase podamos debatir un poquito y hablar más fácil lo que es el teatro barroco. Hasta aquí, chicas.